tienes 1000 personas en la frontera y no estás viendo que se están ahogando, hijo de puta, ¿pero tú qué haces? El problema que hemos tenido es el de unos políticos muy mediocres. Bueno, el político y mediocre es una redundancia. Mazón asesino, Sánchez hijo puta, que es verdad. Pero tampoco contamos que hay gente que actuó bien, coño. Tampoco caigamos en la mitología de que las grandes corporaciones son máquinas de eficiencia, porque no es verdad. Están chupando de la manguera de los fondos europeos, joder. Mira, eso no tienes ninguna razón. Te voy a decir por qué. Porque yo voy al Mercadona. Es decir, tardamos 12 horas en convertir la muerte de casi 300 personas en una pelea de ping-pong entre dos partidos. Y eso es criminal. Bueno, pues bienvenidos a esta reunión, a esta tertulia organizada por el Juan de Mariana y que toca un tema, pues, evidentemente dramático, ¿no? Que tiene que ver con los sucesos, pues, acaecidos en Valencia y, en términos generales, en el eje mediterráneo español, ¿no? La idea es charlar sobre el Estado, sobre la intervención estatal en esa zona, sobre la capacidad de respuesta por parte de la administración pública ante un desastre, pues, de unas dimensiones muy relevantes y, en cierto sentido, diseccionar el problema para comprender el mismo adecuadamente e intentar, bueno, si se puede, presentar o proponer alguna alternativa, ¿no? Sobre todo para el futuro. No es un tema nuevo el que vamos a tocar, ¿eh? Es un tema que ya desde la literatura académica fue tratado por un autor como, por ejemplo, Virgil Storr, que cuando enfrentó a Estados Unidos los problemas del Katrina, por ejemplo, que es una situación muy similar, publicaron un trabajo de investigación sobre recuperación comunitaria al margen del Estado, ¿no? Aquí, pues, en el fondo, la reflexión viene por el mismo camino y para, pues, hablar de esto contamos con grandes amigos. Falta uno todavía, que viene en camino, que es Pedro Herrero, ¿no? Ya saben, la vida de los consultores de comunicación política que tienen estas cosas así problemáticas. Pero además de Pedro Herrero, pues tengo a mi extrema derecha a Edu Blasco, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín. A mi izquierda, Roberto Granda, periodista, y a Hermenegildo Altozano, abogado. Y la idea no es, obviamente, darles 10 minutos a cada uno para que expongan. La idea es tener un ejercicio, pues, más dinámico y un poco generar un debate durante unos 45 o 50 minutos para que luego también ustedes tengan la oportunidad de opinar y de preguntar. Y quizás, pues, podamos empezar con la primera pregunta general para la mesa, ¿no? A ver, respuesta corta, ¿no? Que es una pregunta que en el fondo, pues evidentemente es casi de sentido común para empezar, ¿no? La reacción del Estado, pues fue la que fue. Tarde, mal y nunca, ¿no? En algunos casos. Pero ¿qué medidas deberían haberse tomado, ¿no? en caso de reaccionar, ¿no? ¿Por dónde ir, ¿no? Porque evidentemente la situación era dramática. No sé si se puede predecir con cierta capacidad anticipativa lo que sucedió, que lo que sucedió fue muy grave. Y bueno, ver si eso es posible o sencillamente imposible, ¿no? Con objeto de asignar responsabilidades o no. Edu, empiezas. Eduardo Blasco. Gracias, Edu. Sí, a mí me parece interesante el ejercicio de asignar responsabilidades y también ver cuáles son las cosas que, aun con una buena gestión o aun asumiendo que hay cosas que se hicieron bien, que luego habrá debate de si se hicieron bien o no, ¿dónde está en el último momento el gran
el gran fallo, ¿no? Porque bueno, ha habido muchos fallos a lo largo de todo este incidente, tanto fallos de prevención, las obras del Barranco del Pollo que se reconocieron que se necesitaban y nunca se llevaron a cabo, las malas alertas, tanto de la EMET y como la Confederación Hidrográfica del Júcar, y luego en última instancia también, y no menos importante, de Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana. Y el punto clave para mí, donde yo creo que estuvo el gran fallo, donde es difícil de justificar, porque otras cosas todavía, ahora veremos en el debate si llegamos a ello, se pueden justificar o no, o se pueden entender, o se puede decir, bueno, un problema del Estado, tenemos estas obras que hacer. ¿Hacía falta hacer las obras? ¿No? ¿Hubieran evitado mucho las obras? ¿No lo hubieran evitado? Al final, pues por motivos de cálculo no lo podemos saber exactamente la utilidad de esas obras, pues por los motivos de todo lo que hace el Estado, al final no sabemos si está siendo útil o no. Pero hay cosas, hay algo, a mí por lo menos, que sí que me parece clave, y es la respuesta, lo de la respuesta rápida que tenía que haber sido, que no fue por qué no se dio esta respuesta rápida y por qué a día de hoy la respuesta todavía no parece suficiente. Entonces ahí lo interesante creo yo que sería analizar el nivel de emergencia que se declaró, por qué no se declaró el llamado nivel de emergencia 3, ¿no? Es decir, por qué el ministro de Interior, que es el que tenía y el que tiene todavía la potestad para hacer eso, no eleva el nivel de emergencia, y el mismo día empieza a mandar todas las unidades y hacer uso de los recursos que tenemos, que no hay que olvidar que estamos, todos los españoles pagamos una gran parte de nuestros ingresos, de lo que generamos año a año al Estado, y en última instancia, bueno, algunos creemos que el Estado no debería existir, pero en caso de existir hay cosas que igual nos podemos poner de acuerdo de, vale, tenemos Estado, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Pues como mínimo, una de las cosas que como mínimo debería hacer es estar para situaciones como esta, y si ni en situaciones como esta el Estado aparece, ni aparece ni se le espera, ¿qué podemos esperar de él? Y momentos, de nuevo, como el de la alarma, ya no me refiero a imponer el estado de alarma, que puede ser un tema de si habría que poner el estado de alarma o no, pero el llamado, la emergencia, ¿no? El nivel de emergencia que es por ser un tema de interés nacional, si se debería haber hecho, si eso hubiera ayudado a desplegar mejor la ayuda, de quién era la responsabilidad de esto, como he dicho, del Ministerio de Interior, también de si desde la Comunidad Valenciana, desde la Generalitat Valenciana, se debería haber demandado, cosa que no se ha hecho, el tema avisos, porque no se dieron bien los avisos, pero una de las cosas que me gustaría debatir aquí con los compañeros es si las alertas hubieran cambiado tanto. Yo creo que sí, hubieran salvado vidas, pero tantas vidas, porque hay muchos daños que se hicieron en gente que estaba en sus casas y cosas que, aun con la alerta, no lo hubieras podido evitar. Sí que es verdad que muchas vidas se hubieran podido salvar, pero ¿cuántos daños igualmente? Es decir, ya está el daño hecho. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Aun si hubiéramos enviado las alertas, muchos de los daños hubieran permanecido igual, ¿vale? Entonces, ¿cuál hubiera sido la buena solución en el momento que tenemos el agravio hecho? Pues ahí, de nuevo, me remito a declarar el estado de alarma, bueno, no estado de alarma, perdón, el estado de emergencia, la emergencia a nivel 3, que se le llama, la emergencia nacional, para actuar rápidamente, que esto es lo que se dijo, y el mismo Consejo de Ministros se reunió esa noche para decidir si lo declararon o no, decidieron que no le querían quitar las competencias al gobierno autonómico. ¿Por qué no se hizo eso? Si parece que ser la respuesta clave. Y es donde tengo la duda, porque en otros puntos sí que puedo ver ciertas dudas o sí que puedo ver ciertos debates de por qué no se hizo una cosa mejor que otra. Pero eso en concreto es algo bastante claro, y que a mí me parece el gran fallo de todo esto, si tenemos que darle algún fallo. Y luego también dividir las culpas y ver quién debería dimitir y quién incluso se le debería... Bueno, no me atrevería a decir que para algunos políticos se le debería culpar por homicidio imprudente de los casos de las muertes que tienen su mala gestión y su negligencia clara a la hora de tratar todo esto. Entonces, son muchos temas los que hay que tratar, el tema de los malos avisos, el tema de la mala reacción, y luego también hablar de la ayuda voluntaria, que es la primera que llegó, ver qué pasaría con todo esto si no hubiera Estado, ¿no? O si el Estado no se encargara no tuviera esta responsabilidad, si aún así podríamos hacer frente a ello, a estas emergencias, ¿no? Y cómo. Entonces, bueno, pues son varios puntos que me interesan. Quiero ver ahora qué es lo que le interesa a mis compañeros de mesa, pero cosas sobre las que creo que deberíamos hablar. Hermenegildo, ¿qué piensas al respecto? Pues mira, yo creo que si hacemos un
un ejercicio de honestidad intelectual que yo creo que es necesario en circunstancias como esta. Lo primero que tenemos que señalar es el peligro del sesgo retrospectivo. Es decir, es muy fácil, como se dice en el refrán, torear a toro pasado. A toro pasado todos somos Manolete. Es muy fácil decir, cuando ya ha ocurrido el desastre, cómo debería haberse previsto ese desastre. Quienes nos dedicamos al derecho sabemos que hay una institución, que es la de la fuerza mayor, que se define como el acontecimiento imprevisto o, si previsible, inevitable. Es decir, hay acontecimientos que no se pueden prever y hay otros acontecimientos que, si se prevén, tienen tal fuerza o tal naturaleza que son de carácter inevitable y lo único que se puede hacer es tratar de mitigar el daño. Yo creo que el debate por donde, en mi caso, lo que me suscita esta situación son las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son aquellos elementos de intervención del Estado que han dificultado o que han causado un daño mayor que el que se hubiera causado si no hubiera existido esa intervención del Estado previa? Y estoy pensando, por ejemplo, en la prohibición que hay de desbrozar los montes, de quitar rastrojos, de quemar rastrojos, como consecuencia de esa ideologización ambiental donde cualquier mata que surge en el monte, aunque tradicionalmente los agricultores han sabido perfectamente cuáles eran las matas que había que quitar, pues eso ha dificultado o ha creado condiciones para que se embalsara el agua y las consecuencias fueran mucho más graves. Por otra parte, yo creo que necesitamos tiempo para saber realmente dónde se establece la relación de causalidad entre la acción y la omisión, o la acción o la omisión, y el daño causado. Es decir, a mí decir, después de que hayan transcurrido 15 días, si la culpa la tiene el ministro del Interior, o si la tiene el presidente de la comunidad autónoma, o si la tiene la IMET, o si la tiene, a mí francamente me resulta muy difícil por varias razones. Primero, porque carezco de todos los elementos y creo que para eso es necesario hacer una investigación muy reposada, dejando a un lado toda la pasión y todas las ideologías y las filias y las fobias, porque aquí parece que estamos en la pelea de dos bandas mafiosas, donde Lucky Luciano se pelea con Vito Corleone a ver quién es el que tiene la culpa y no la tiene. Y la última reflexión es la siguiente, que es justamente la capacidad de respuesta una vez que ha ocurrido el desastre. Resulta que la sociedad civil, el orden espontáneo, el ejercicio de la libertad, consigue mitigar y paliar una serie de daños que las instituciones que supuestamente existen o que encuentran su justificación en la respuesta que no puede dar la sociedad civil son totalmente inoperantes. Nosotros nos han vendido que el Estado se justifica por dos razones: por el ejercicio del monopolio del uso de la fuerza y, en segundo lugar, por ese carácter de subsidiariedad, de llegar donde la iniciativa privada no llega. Pues aquí da la casualidad de que esa finalidad, que en teoría justificaría una ficción, porque el Estado es una ficción, el Estado es una mera construcción intelectual a la que se le dota en un momento determinado, pero vamos, ni baja como las tablas de la ley, ni emerge como si fuera una construcción o una figura con vida propia, sino que es resultado de una creación y de un debate intelectual a lo largo de varios siglos. Justamente esa función que podría servir a los partidarios de la existencia del Estado para justificar la existencia del Estado, en el caso como el del desastre de Valencia y como ocurrió también con el Katrina, resulta que ni está y parece que tampoco se le espera. Resulta, y pongo un ejemplo, las ayudas. Un señor que se llama Juan Roig, al que censuran porque no se sabe muy bien por qué, debe ser por generar riqueza, eso debe ser muy malo, lo primero que hace es, con cargo a la cuenta de resultados de la empresa, cuidar a los trabajadores de esa empresa y decir: cada empleado de Mercadona que haya perdido su casa, 50.000,
que la tenga parcialmente dañada 25.000, enseres 5.000, coche habitual 15.000, moto 5.000, patinete 500 euros. Eso no necesita ninguna intervención del Estado, eso es resultado del orden espontáneo. Y la pregunta es, ¿eso es más efectivo y más eficiente y soluciona un problema de carácter inmediato con un grado de intensidad mayor que el del Estado? Yo creo que no hace falta que autorresponda la pregunta porque la respuesta es obvia. Roberto. Bueno, buenas tardes. Esto soy más. Lo tenía apagado, no tenía en verde. Si quieres. No, ahora está encendido. Yo estaba hablando con el micro Pero apagado. se escucha, ¿no? Mejor. Se escuchaba bien. Vamos a ver mejor. Bueno, siguiendo la cronología de los hechos, sobre todo los primeros días, y teniendo gente en el terreno y personas que están trabajando allí, yo creo que es la mayor dejación de funciones que se ha visto jamás en una tragedia española y de negligencia. Y no por falta de recursos, porque cuando hablamos muchas veces, bueno, que esto denota un Estado fallido, no es un Estado fallido en la totalidad, como puede ser Afganistán, como puede ser Haití. El terremoto de Haití, la gente no espera que los vayan a salvar a las 12 horas y esperan, evidentemente, la ayuda internacional. ¿Por qué no se hizo? Pues, esa es la respuesta que se tendrá que elucidar, ¿no? Si hubo un cálculo político, con los muertos. Ahora se está muy de moda, ha habido mucho ruido estos días, lo habréis visto, sobre el parking de Bonaire. Decía, no, el bulo lo inició la Sexta, no, el bulo lo inició Iker Jiménez, que es un mentiroso y un fatal. Y nadie se para a pensar que da igual quién haya iniciado el bulo, si hubiera habido personas que en ese parking hubieran muerto porque tardaron más de 4 días en ir a comprobarlo, en abrirlo. Entonces, da igual si son algo de un podencos quien dijo el bulo, si hubiera habido personas que realmente lo saben porque son capaces hasta de ocultar los muertos, a los 2 días hubieran fallecido agonizando como hubo gente atrapada en un garaje, etc. Entonces, esto me recuerda un poco también a la gestión del COVID-19, que hubo entre enero y marzo de 2020 11 alertas de seguridad nacional al gobierno, ¿no? Diciendo, esto que viene es grave, o sea, no es como están contando. De hecho ya estaba cerrada Italia y aquí hasta que no pasó el 9 de marzo, de hecho estaba gente diciendo, os va la vida en ello, etc. Entonces, cuando se habla de pagar impuestos, por ejemplo, que te repiten siempre el mantra que es para sanidad y educación, la gente lo que espera es que tener las necesidades básicas cubiertas, como puede ser también seguridad. Es decir, que yo cuando salga a la calle no me atraquen, o que si veo a un señor que le está dando un infarto y llamo a la ambulancia, pues que no tarde 1 hora y media en llegar, por ejemplo. Ahí sí que se verían, de alguna manera, los impuestos bien canalizados. Pero como decía, creo que lo decía Ancho Bastos, decía, antes la gente pagaba impuestos a cosas que eran tangibles, es decir, a un rey, o a la iglesia, el diezmo, a una divinidad. Pues decían, bueno, pagamos aquí tanto. Ahora es algo, digamos, que no podemos palpar, que no sabemos qué es el Estado. Pagamos impuestos para que ellos nos cubran unas necesidades y luego resulta que se te va el sueldo, que cada vez todo está más caro y al final del mes te quitan muchísimo. Entonces, ante esta tragedia, que se tardó en responder, ya digo, ya veremos por qué, se necesitaba a ese ejército movilizado, y a sus policías, a los guardias civiles. No estuvieron. ¿Hubieran salvado vidas? Hombre, a ver, es como el tema de las alertas, que decía Teresa Rivera, es que no se han tomado en serio las alertas ya, pero es que a las 8 de la tarde, cuando sonaron los móviles, gente ya estaba encima de los árboles, gente ya estaba arrasada en los coches. Entonces, lo que nos encontramos ahí, y termino ya esta primera intervención, es un lugar apocalíptico, arrasado. O sea, me estaba mandando mi hermano que está allí vídeos por la noche con la linterna, y eso es como una serie Walking Dead o algo así posapocalíptico, y sigue estando así. O sea, hay zonas sin luz, sin agua, hay zonas donde no se ha barrido nada, donde no han entrado a ver coches que están por debajo de la gravilla, o sea, están enterrados en gravilla, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que el Estado sigue fallando. Don Pedro Herrero. Sí, pero bueno, si quieres aquí también para que se te oiga, aunque tú tienes voz fuerte. Pero... Sí, o sea, si me oís, no sé, lo que no sé es si se va a grabar y sí, por lo tanto no sé grabar. Cómo... Vale, pues voy a ponerlo así, ¿vale? Y me decís los de atrás. Lo primero, pedirle a los compañeros de la mesa disculpas y sobre todo a todos ustedes. He llegado tarde, lo cual en mí no es una novedad, pero bueno, espero paliar
mis numerosos defectos, por lo menos divirtiéndoles y haciendo un poco el payaso, que es para lo que me he llamado Edu. Porque no tengo ningún título más que de payasete y, por cierto, que yo conozco a tu hermano, Gonzalo. Hombre, Somos buenos amigos, Gonzalo y yo. Entonces he dicho, Altozano no es un apellido tan frecuente. Entonces... entonces, bueno, al tema. Hay que decir que hay un lobby asturiano. Hay 3, ¿eh? Y esto es orden espontáneo, no estaba Bueno, pensado. y nos conocemos. Tengo una grabación con él de hace muchos años, yo estaba muy delgado. Muy delgado no, pero bueno. La pregunta es, yo me voy a posicionar por darles un poco de vidilla, porque estarán ustedes en una universidad liberal, libertaria, casi diríamos, ¿no? Y salvo los leves tintes territoriales asturianistas de Edu, el resto va a ser todo bastante similar. Con lo cual yo voy a aprovechar que me han dejado el sitio de la izquierda y me voy a poner a decir que en realidad el problema de la abstracción y de la discusión sobre la abstracción viene del pensamiento liberal. Es decir, que los conservadores, aquí hay en tono la primera persona del plural, los conservadores en general no tienen problemas para pensar en concreto. Los agricultores con tractores, O sea que cuando estamos hablando de abstracciones, Estado, democracia liberal, Estado moderno, pensamiento liberal, tiene a veces estas dificultades que es decir, oye, igual la conversación pública que se produce en una democracia liberal, en principio influida por principios aristocráticos, está sufriendo en todo Occidente de manera recurrente. La DANA es una muy buena oportunidad para volverse tremendamente escéptico de la capacidad de la conversación liberal para ofrecer seguridad a las cabezas de familia de una sociedad. Y lo estamos viendo, lo hemos visto en el COVID, ¿no? Es decir, las instituciones de intermediación liberales en una democracia liberal, que serían académicos, periodistas, influencers, llamaríamos ahora, o profesiones socioculturales, las personas que participamos, y aquí hablo en primera persona del plural, y construimos la conversación pública en una democracia liberal, la verdad es que estamos preparando bastante mal a la peña para afrontar los riesgos en el siglo XXI. Y ahí dentro está el Estado y la política moderna. Pero en realidad es una interpelación a por dónde discurre actualmente la conversación ante cada uno de los sucesos. Es decir, tardamos 12 horas en convertir la muerte de casi 300 personas en una pelea de ping-pong entre dos partidos. Y eso es criminal, porque no permite ningún aprendizaje, ni por supuesto permite ningún tipo de preparación mejor al cabeza de familia. Voy a estar repitiendo una y otra vez la idea del cabeza de familia. ¿Por qué? Porque la visión liberal requiere de puestos que se ejerzan con una mínima visión aristocrática sobre el respeto a tu función. El Estado actual moderno recursos tiene a torcer. Militares había todos los disponibles. Policías había 200.000. Policías, o sea, fuerzas armadas y de seguridad en España hay 200.000, coño. Y 6 días después, aquello no estaba movilizado. Y decís, ¿es un problema del Estado? No, el Estado tenía recursos. Ahora la pregunta es, ¿los militares hicieron honor a su cargo? ¿Qué coño voy a esperar yo la orden de no sé qué? Oiga, yo mando los camiones para allá. El de la UME diciendo en la rueda de prensa, no, yo puedo tener 1.000 personas en la... ¿Cómo que tienes 1.000 personas en la frontera y no estás viendo que se están ahogando? Hijo de puta, ¿pero tú qué haces? En primera de mano. Entonces, pero, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que tú tienes los recursos para ayudar y no los activas? Porque no te lo dice no sé qué. Oiga, ¿pero usted qué es? Usted es el GEMAZ. Usted es el... O sea, hay un fallo multiorgánico. Ojo, lo estamos viendo en los académicos, en las opiniones que se emiten en el espacio público que están compradas o intermediadas por intereses, y que eso produce, y lo digo de verdad, o sea, yo como participante de esa conversación pública percibo una total ausencia de verdad en la conversación. Y como todo es una especie de expresión teatralizada, que no voy a decir, McIntyre ya explicó en un libro que se llama, maravilloso, que se llama El tras la virtud,
que es que la conversación pública está absolutamente intermediada por un emotivismo que no permite discernir qué coño ha pasado. Yo me he comido 4 horas de comparecencia hoy por la mañana y, de verdad, hay 2 relatos y no pueden ser verdad 2 cosas al mismo tiempo tan concretas, que no estamos hablando de cuántica, coño, que estamos hablando de si, ojo al piojo, si la Confederación Hidrográfica del Júcar, hablaba Edu al principio de los avisos. Oiga, ¿ustedes creen que en el siglo XXI, en 2024, es razonable que la comunicación de los lectores del caudalímetro se comunique a través de un acharo que lee un Excel y manda un mail? Me están diciendo ustedes, perdonen, me están diciendo ustedes un minuto, que en 2024 las autoridades responsables de la seguridad de un país se enteran de que se ha multiplicado por 200 el caudal de un río y que van a morir cientos de personas porque hay una persona que manda un mail a las 6:45 y que los avisos no están automatizados. Claro, y aquí es donde viene el tema. Luego llega Milei y dice, o llega ahora Elon Musk y dice, y yo que no soy, ya les digo, yo no pienso lo mismo, digo, pues la gente se lo tiene merecido, coño. La gente se lo tiene merecido. O sea, sí es verdad que, y perdón porque aquí voy a decir una cosa que es un poco un canto a la grada, yo pago un pastizal en impuestos, Hermenegildo, que es increíble, pero pago un pastizal en impuestos y de verdad soy conservador y por lo tanto tampoco, o sea, no pienso como algunos miembros de eso es un expolio, no, si funcionan las cosas no me molesta, pero lo que no estoy dispuesto es a vivir en Zimbabue y pagar impuestos. Digo que yo pago un profesor universitario de la Carlos III, coño, con lo que pago. O sea, entonces, claro, el problema que hay es que la asimetría entre la percepción de estoy en Europa, en un mundo moderno, y de repente llega una ola de agua con barro y estoy en Zimbabue, claro, es un choque existencial que espero que por lo menos a los que miden menos de 30 años aquí les lleve a una reacción existencial. No. Nunca más es una narrativa del PSOE. Esta, afortunadamente, parece que no lo ha cogido ningún partido. Pero, chavales, a tirar barro. Y a protestar. Y a quemar cosas. Que no pasa nada. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. ¿Has visto? Hermenegildo está flipando. No, yo simplemente lo que pienso es que el Estado organiza un robo masivo que se llama impuestos. Es decir, es la esclavitud, que es repugna a cualquiera, la tienes ahora establecida por obra y gracia del boletín oficial del Estado, cuando tienes que trabajar más del 50% de tu tiempo gratis para otro. Ahora, verdades como puños. Ahora, hay un tema que es uno de los temas que se ha tocado en todas las intervenciones, ¿no? Ya no es una cosa solo de dejación de funciones, es una cosa también de, pues en cierto sentido, burocratismo, ¿no? O sea, uno de los problemas que hay, en las palabras de Pedro Lacharo que manda el aviso, pero no solo es eso, hay una especie de pantano burocrático. Hay un debate sobre quién es responsable y quién no lo es. Y eso afecta a la dejación de funciones. Y eso sucede en todos los estados. O sea, no es una cuestión estrictamente española. Pasó en el Katrina también. ¿Cómo es posible que Estados Unidos coloque en Irak a 40.000 fuerzas armadas en 48 horas y tarde 5 días en llegar a su territorio, entre comillas, nacional, para ayudar a la gente que sufre una inundación? Pues aquí pasó lo mismo, justo lo mismo. O sea, el gobierno fue capaz de ayudar en Marruecos y desviar fondos y enviar personas en 24 horas, 48 horas, y aquí, pues, evidentemente, se refugia en un tejido burocrático, en una serie de leyes, de no sé qué, se echan la culpa unos a otros, se aprovechan unos y otros de asimetrías de información. Eso evidencia, por un lado, creo, la perversión de la política,
y por otro lado la jungla y el pantano burocrático del que somos víctimas como ciudadanos, ¿no? Tiene dos explicaciones. Una es que no es lo mismo mandar al ejército a Marruecos o a Haití, porque eso queda muy bien, que comerse, como se diría vulgarmente, comerse el marrón. Entonces, a la hora de comerse el marrón, siempre uno lo que hace es hacer dejación de responsabilidad y esto le toca a otro. Entonces yo no me muevo para que nadie piense que esto es una competencia mía, como tenemos una estructura de descentralización muy imperfecta, porque lo más doloroso que tiene la Constitución española es el título octavo, que hizo un diseño pésimo de descentralización estatal. Pues entonces, bueno, hay áreas donde hay competencias que son exclusivas del Estado, otras que son competencias exclusivas de comunidades autónomas, y áreas grises donde nadie sabe muy bien, y es esa discusión de si serán galgos o si serán podencos. Entonces uno dice, bueno, en realidad esto es competencia de la comunidad autónoma, no, esto es competencia de la administración central. Y yo estoy de acuerdo con una cosa, es decir, si tú tienes trayendo el ejemplo de los militares, ¿no? En España existe, como en todos los países, una fuerza de alerta temprana. Es decir, tú tienes 2 cazas permanentemente en disposición de despegue inmediato, por si te llega, yo qué sé, un tío de Corea del Norte con un barco y quiere invadirte. Yo no entiendo para qué se crea la unidad militar de emergencias, que debería tener su propia autonomía y su propio desarrollo. Es decir, hay una emergencia, por tanto, intervengo sin ninguna necesidad. Igual que un policía no necesita que alguien le dé una orden para detener a un ladrón o para restablecer el orden público si se alterare, en el caso de la intervención de la UME lo tenemos. Entonces yo creo que la explicación es, por una parte, yo no quiero asumir el ejercicio de ninguna competencia que pueda resultar en una atribución de responsabilidad mañana. Es decir, es muy fácil, no podemos comparar peras con manzanas. Es decir, mandar a Haití a 10.000 militares a solucionar, incluso queda muy bien, es hacer política exterior y el tío se pone una medalla. El riesgo que tienes es cero, desde el punto de vista de ejercicio de funciones en el caso de la DANA en Valencia. El problema que hemos tenido es el de unos políticos muy mediocres, bueno, el político y mediocre es una redundancia, que han hecho una dejación de funciones, que también es otra redundancia. Es decir, que cuando llega el momento efectivamente de hacer un test de estrés, como se dice en economía, sobre las funciones del Estado, pues resulta que tenemos un Estado con 3 millones de funcionarios, un Estado que se come la gran mayoría de la riqueza española, un Estado que es el lastre y es el que provoca que 1 de cada 4 parados de la Unión Europea tenga pasaporte español, y que resulta que no es capaz de atender una necesidad básica, porque la vida es la necesidad. Si no hay vida, ni hay libertad, ni hay desarrollo personal. Es decir, la necesidad básica esencial es la vida, que es incapaz de atender esa necesidad básica. Entonces yo creo que esa es la explicación. Es decir, nadie se quiere comer el marrón. Lo que pasa es que eso, y ya le paso la palabra a Roberto, es muy, en realidad es muy decepcionante, incluso para el que defiende el Estado mínimo, porque claro, al final la máquina se utiliza para diluir responsabilidades. Pero o sea, la regulación... Los minarquistas son unos tibios. Claro. Pero la regulación, es que es curioso, porque la regulación es una máquina de dilución de responsabilidades y no de asignación de responsabilidades. O sea, el tejido legal que se desarrolla a nivel legislativo está pensado para generar confusión en lugar de asignar responsabilidades y clarificar las situaciones, que es lo que se supone debería servir si queremos proteger la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Mira, a mí un poco, aparte que me toca los medios de comunicación, no por el tema, sino cuando en la propia sesión del Congreso, que se aplazó por esto de la gana, aprovecharon para blindar Radio Televisión Española. Y esto no es barrique, es decir, no es una coincidencia. El Estado sabe del poder de los medios de comunicación, y sobre todo los estatistas, los totalitarios más que nadie. Por eso Pablo Iglesias decía, para ti el Ministerio de Turismo, dame a mí los telediarios. Si controlas los telediarios, controlas el relato. Y lo que hay ahora es una batalla por el relato. O sea, una batalla de quién tiene razón, quién tiene la culpa. No, la culpa la tienes tú.
Y el relato está contaminado hasta el punto que sale el ministro de Interior, se le han pegado un palazo a Pedro Sánchez, un grupo organizado de ultraderecha. No resulta que la Guardia Civil mira los vídeos, no hay palazo porque le pega un fotógrafo, y los grupos organizados de ultraderecha era un señor con un rastrillo que le pega al coche que estaba limpiando barro. Entonces, claro, nos hacen creer cosas que nunca han pasado. Oceanía nunca ha estado en guerra con Eurasia, como decía George Orwell en 1984. Te han dicho que era un bulo, que Pedro Sánchez había dicho que si necesitan ayuda, que la pidan, porque había dicho en vez de ayuda recursos, que viene a significar lo mismo. Eso sí, me había dicho, si necesitan recursos, que los pidan, o como los pidan a mí. Y algo que tú habías escuchado con tus oídos y visto con tus propios ojos, te estaban diciendo que era mentira, o sea, que eso no existía. Por lo tanto, claro, ahora que, digamos, Elon Musk ha democratizado Twitter, por así decirlo, sabes que hay una especie de espantada, de, oye, bien, si vamos a jugar todas las mismas condiciones, yo cojo mi pelota y me voy, porque me enfado, porque es que me ponen notas de la comunidad. Claro, antes a la mínima te cerraban una cuenta y solamente había, digamos, un relato, ya que estoy hablando de eso. Ahora no, ahora cualquier tío en su casa, en calzoncillos, le puede poner una nota de la comunidad a La Vanguardia, o a Ana Pastor, o a cualquiera de estos que persiguen bulos y son los primeros que hacen desinformación, que se llama fake news, pero yo prefiero decirlo en español, noticias falsas o desinformación. Entonces, pues esto no les gusta a la progresividad dominante, pero aún así, ningún gobierno que tenga el poder, por mucho que hable, por muy liberal que sea, va a renunciar, yo creo, a controlar la televisión española y a controlar la agencia EFE, por ejemplo. Eso, mientras ellos lleguen al poder y para ellos sea una herramienta, no van a renunciar a ella. Pedro. Yo o sea, voy a intentar ir como medio contestando para que haya algo de rebote, ¿vale? Por empezar, por el tema del relato. Yo no creo que el relato esté siendo controlado a día de hoy por el gobierno. Creo que al revés. Yo creo que hay una amplia onda de descontento social y que eso va a tener una repercusión en la valoración que los ciudadanos hagan del... Y digo, a pesar de los telediarios. Quiero decir, es que, por ejemplo, una cosa que ha surgido muy buena en este siglo es la irrupción de las redes sociales como manera de equilibrar el campo tecnológico de la conversación pública. Vamos a decirlo así, hay un relato mainstream progresista en los medios de comunicación, en el mainstream media, y en Estados Unidos eso genera que la credibilidad de la sociedad en el relato del mainstream media está en media en el, creo que es el 34, cerca del 40%, solo el 40% de la población americana le da credibilidad al relato del mainstream media, pero es que si lo separas por republicanos es el 13%. El 13% de los republicanos le da algún tipo de credibilidad al mainstream media. Capacidad para controlar el relato de los republicanos no tienen los medios de comunicación de masas. Y en el caso de los demócratas es 54 y bajando. Con lo cual yo la verdad es que sí. Y por ejemplo, estos chavales no se creen en nada de lo que diga el telediario. O sea, lo que diga Silvia Chorrondo les entra por aquí y les saco por aquí. O sea, que afortunadamente. Bueno, pero que también tiene un sentido. Es decir, en las sociedades occidentales hoy sabemos que va a haber siempre un equilibrio parecido a que el gobierno gubernamental, la estasiología, el poder, va a contar con los medios de comunicación porque tiene capacidad para pagarlos, y la oposición se va a desarrollar a ese poder en las redes. Y por eso yo lo peto más en las redes que en los medios, ¿vale? Y luego habrá un momento que quizá eso gire y las redes sean de la oposición, pero las redes serán normalmente, por lo menos en lo que dure este equilibrio, siempre el territorio fértil donde la gente se va a atrever a pensar. Y ya está pasando, lo hemos visto un relato absolutamente alternativo en las redes. Y por eso hay que darle las gracias a las redes. Y por eso el anonimato, por mucho que haya gente que me insulte, sigue siendo un derecho y debe ser ejercido como un derecho en redes, aunque a mí a veces me insulten. Es así, y hay algún anónimo que me toca los cojones. Sobre lo que decía Hermenegildo, la política como fracaso. Yo te voy a decir, yo he ejercido la política mediocremente como gabinetero y diré que no. La mitad de los alcaldes actuaron de Hermenegildo. Y eso es lo que a mí me lleva como conservador, es a decir que la moral personal sigue siendo el elemento fundamental de la vida pública.
Desde Aristóteles hasta hoy no ha habido un puto cambio. Las instituciones están para el que tiene la moral suficiente para ejecutarlas. Y hubo un alcalde que a las 9 de la mañana dijo, los críos para casa, todos para casa, y salvó vidas. ¿Qué pasa? En el relato no estamos hablando de él. Estamos hablando de la de Paiporta, que es una del PSOE, que entonces dicen la culpa ya de Mazón y de los de ultraderecha que vinieron aquí a protestar. Pero no decimos, oye, la mitad de los alcaldes actuaron moralmente, coño. Actuaron, dijeron todos para casa y salvaron vidas. Y si hubiera más gente, en vez de ser la mitad, hubieran sido el 75, hubieran salvado más vidas. Y en vez de contar el ejemplo virtuoso, nos detenemos en decir, Mazón asesino, Sánchez hijo puta, que es verdad. Pero, no sé si me explico. Tampoco contamos que hay gente que actuó bien, coño. Y que necesitamos más gente dispuesta a decir, oye, no, me fundo y me fumo el procedimiento liberal. Y la institución me la fumo. ¿Por qué? Porque yo soy un sujeto moral, tengo autonomía moral y eso no queda contenido exclusivamente en las instituciones. Bueno, depende de a quién preguntes, me diréis que lo individual es metodológico y tal, pero bueno, vengo aquí a dar sabor, no a dar certezas. Entonces, último minuto. Último minuto. Y sobre la burocracia, la estasiología y los no-jobs. Va a haber, esto que decía Edu, ¿no? Va a haber un dilema que seguramente veamos en vida, incluso los más veteranos de esta mesa, que va a ser si este Estado puede sobrevivir en su forma para ser funcional. Yo creo que es un gran debate, que es el debate de los no-jobs, que venía ya desde hace algún tiempo apuntándose. Y ojo, y voy a decir una cosa, no apunta solo al Estado, amigos míos, apunta también a las consultoras, a McKinsey, a Bain, a Boston Global, lo sabes, a Accenture, a KPMG, ¿o eso qué son? ¿O no es un Estado eso? ¿O qué es eso? Eso son empresas. Pero aquí están, al pliego, a procedimentar todo, a forrarse. Escucha, el Estado, sí, los no-jobs, y el compliance, y el ESG. Mira, aquí hay uno que sabe de lo que estoy hablando. Y los planes climáticos. Venga, Pedro, vamos a cambiar. Edu, no te di la palabra en esta última ronda. Dale. ¿Hablo? Vale, gracias. Gracias, Edu. Simplemente un par de apuntes, sobre todo a Pedro, en honor a la verdad, que dice que la Confederación Hidrográfica de Júcar envió un correo a las 7:15. Ese fue el último. Fue el quinto de los 5 correos que envió. ¿A qué horas? Que el primero a las 12 de la mañana. No, entre el de las 6 y... ¿Cuál? Te lo digo, si lo tengo apuntado. El primero lo envió a las 12 de la mañana. Que la culpa ya puedes decir, no, o sea, ¿cómo lo envía? ¿A quién se lo envió? Se lo envió a Protección Civil y de nuevo un correo. Igual, esa no era la manera de hacerlo. Simplemente por decir que no fue solo un correo a las 7:15, que se enviaron desde las 12 de la mañana. Bueno, Pedro. Vale, pero Pedro, no. Vale, y que en parte de razón, solo apuntar eso y decir, vale, pero es que eso también demuestra que es que ni avisando con tiempo hay tanta burocracia de por medio, y es que la burocratización del Estado es la evolución natural del mismo. Y es que te pongas, o sea, que intentes basar tu Estado como quieras, hay cosas que el Estado tiende a ello, y una de ellas es aumentar su burocracia. ¿Por qué? Porque los burócratas, aparte de ser votantes que tienes, los necesitas para que el Estado funcione. Y lo que haces es aumentarle sus privilegios, aumentar el tamaño. Todas las agencias lo que buscan es aumentar su causa, y eso es algo que vamos a ver tras la Dana, que todas las agencias ahora que hayan sido afectadas, que lo hayan hecho mal, en vez de cerrar, veremos cómo dirán, no, el problema ha sido que nos faltaba presupuesto, necesitamos aumentar nuestro presupuesto, necesitamos aumentar nuestro tamaño, contratar a más gente. Y eso es lo que vamos a ver, y es la evolución natural del Estado. Y en última instancia, sí, el problema ha sido claramente del Estado. Dices, los alcaldes han salvado vidas, algunos, sí, también que menos, y a lo mejor es una prueba de que el Estado, cuanto más pequeño, más reducido, más cercano al individuo, mejor funciona por temas de información. El alcalde que está ahí puede ver lo que está pasando y puede salvarlo mucho mejor, y puede actuar de una manera más rápida que el presidente, que tiene unos intereses distintos, que al final los
intereses del presidente, los intereses del Estado, no son los mismos que los de los ciudadanos. El Estado, Pedro Sánchez, se moverá y decretará el nivel 3 de emergencia nacional si de verdad se ve que le va a costar votos. Mientras tanto, va a hacer un cálculo electoralista y va a decir, a mí esta gente me importa, no, más o menos, y igual decide que no, como está sucediendo hasta ahora, que no le ha importado, tardó en enviar ayuda. Bueno, Mazón tampoco la ha pedido, y luego también han bloqueado ayuda, también bloquearon ayuda que nos venía de fuera, que eso es otro tema. Que sí, estoy de acuerdo, creo que ha sido Edu que lo ha dicho, que lo sucedido ha sido muy decepcionante y debería ser sobre todo decepcionante para la gente que confíe en algo en el Estado, porque es que en todos los puntos donde podía fallar, ha fallado, algunos con más o menos razón, pero ha fallado en todos, y sobre todo el momento de reacción, que ya digo, a mí lo de las alertas me parece algo interesante de lo que hablar, pero no me parece el punto clave. ¿Por qué? Porque el daño se hubiera causado igualmente. La cosa es, en el momento en que el daño ya está hecho, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos para repararlo? Haya sido cuando ha sido un rebote en que funciones, eso, que nadie quería tomar la función, el gobierno central no ha querido hacerse responsable, no ha querido declarar la emergencia nacional como tendría que haberlo hecho desde el primer momento, y entonces pues ha sido una pelea interna entre partidos que nos ha dañado a los ciudadanos, porque los intereses de los políticos no son los mismos que los de los ciudadanos. Los políticos buscan mantenerse en el poder, los ciudadanos en este caso pues mantenerse vivos, pero les ha costado a muchos por culpa de la negligencia política. Y una de las cosas que apuntaba Hermenegildo, que si los políticos no hubieran actuado, hubiéramos estado mejor en algunas situaciones. Él ponía el caso de la limpieza de los montes, que estoy de acuerdo. Luego, la ayuda externa, que bloquearon ayuda externa a voluntarios, en algunos casos también se les impedía, ahora ya pueden entrar donde quieran, pero en casos se les impedía entrar en algunas zonas. Es decir, que el Estado, Pedro, pues lo ha empeorado bastante más, y dices, no, el liberalismo es un problema del liberalismo. Bueno, depende de cómo definas liberalismo. Si toda democracia la defines como democracia liberal y lo culpas al liberalismo de ello, pero si el liberalismo lo entiendes con la reducción del Estado, al final no ha sido para nada culpa del liberalismo. Si donde vemos que se han salvado vidas ha sido allí donde no ha llegado el Estado, que ha sido donde han ido los voluntarios, la ayuda privada, tanto de voluntarios que han estado allí ayudando y siguen allí ayudando, como de gente que de manera privada, como el caso de Juan Roig o Amancio Ortega, que han dicho, vamos a ayudar a esta gente porque si no el Estado no va a hacer nada. Vamos a la última tanda antes de pasar a las preguntas y comentarios. Y va por ahí. Capacidad de respuesta y la fuerza de la sociedad civil. ¿Qué opinión hay en relación a la sociedad civil española y su capacidad para, bueno, dentro de sus posibilidades limitadas? Porque claro, cuando te quitan entre el 30 y el 50% de tu renta, pues la capacidad es muy limitada, pero ¿cómo ha actuado la sociedad? Los políticos, creo que evidentemente Pedro tiene una fe, no sé, obvia la realidad, ¿no? Pero la sociedad civil, venga, Pedro, empieza tú. Yo soy un demagogo, con lo cual, claro. Ejercido conscientemente. No, yo creo que hay sucesos, llamaríamos sucesos de politización. Para mí la polis es la comunidad moral. Por lo tanto, hablar de la política como algo ajeno me resulta absurdo. Pero no absurdo, o sea, entendido, porque la política como algo ajeno es algo muy de la democracia liberal. La polis, la comunidad moral, intervenir en la idea de bien común de la ciudad, de esa ciudad inacabada en la que tenemos que colaborar todos, es algo noble. Y esos chavales que están interviniendo en la comunidad moral, yendo allí a recoger paladas de lodo, están interviniendo en la polis y por lo tanto están haciendo política, están haciendo actos gratuitos, no privados, no son individualistas, son comunitarios. Y van allí, el pueblo salva al pueblo. No están diciendo, no sé cómo decirlo, o sea, es un acto de protección comunitario que está en el espíritu humano. Y podemos discutir infinidad de tiempo si creemos que una sociedad más libertaria respeta más o menos el espíritu humano. Yo os digo, oye, que sí, que el Estado es un problema hoy. Edu, totalmente de acuerdo. El Estado es un problema. Es un problema para que esa libertad individual, que unos frasearíamos en una ruta y otros frasearíamos en otra, más conservadores, se pueda expresar. Ahora, que es innegable, que va a estar siempre en los desastres, exista el Estado o no. Yo lo que también me gusta es ver que la gente no espera. Eso es maravilloso, tíos. O sea, no podemos dejar de observar una belleza
acojonante en que 10.000 chavales con tatuajes en los brazos se vayan allí a limpiar portales, tíos. Y eso es horrible, porque es un desastre, pero también es un suceso de politización. De, oye, a mí lo que sucede a la distancia de la mano me interpela. Yo no soy solo yo. Yo soy yo con el portal de este paisano que tengo que limpiar. Y eso creo que es el sustrato de una vida bien vivida. Y lo que demuestra también, esto ya por una cuestión, es que esa tensión global de vamos a vivir en cualquier sitio, yo me puedo mover y tal. No, yo pertenezco a este sitio. Soy de este valle. Soy de Paiporta. Y vienen chavales de Valencia y de Murcia y de Alicante. Y para mí, eso, que es un relato que creo que España puede construir en alejamiento total del relato político, el político moderno, liberal, habla de que somos una comunidad y de que nos vamos a ayudar y de que hay algo que está y que cuando lo pasamos mal, existe. Por cierto, en contraposición a lo que sucedió en el COVID. En contraposición directa y clara a lo que sucedió en el COVID. Que no nos dejaron de enterrar a nuestros muertos, no nos dejaron de enterrar a nuestros abuelos y nadie forzó la máquina como sí se ha forzado en Valencia con decir, mira, a mí lo que me digan tal, yo estoy aquí, vengo a limpiar y a correr. Bueno, ahí yo creo que es evidente que hay una sociedad civil muy por encima de la clase política y que además que no es idiota, en el sentido griego del término, que idiota era el que no participaba en las funciones públicas, el que no se metía en política, el que pasaba de todo. Pues no, parece que los chavales no solamente se dedican a ver Netflix y demás, sino que también tienen un compromiso. Yo creo que del COVID, no sé si salimos más fuerte, pero salimos de alguna manera escarmentados. Y algunos dijeron, mira, me la haces una vez, pero ya no me la vas a volver a hacer. O sea, aquí está, vamos a tomar las riendas y ya está. Pero es curioso porque también hubo una reflexión sobre el llamado, no sé si estáis a favor o en contra, da igual, el régimen de 78, ¿no? Que ahora la gente está preguntando si ha funcionado o no ha funcionado. Es una reflexión interna que solamente había hecho Podemos, pero claro, Podemos venían de donde venían, no ibas a acabar con la corrupción viniendo del chavismo, ¿no? Pero ahora se la hace más gente y es interesante porque los padres intelectuales de la Segunda República, que eran Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y Ortega y Gasset, avalaron la Segunda República y luego dijeron, Ortega y Gasset decía, no es esto, o sea, dieron marcha atrás, pero los políticos y la sociedad nos hemos acostumbrado a aceptar este nuevo régimen, quiero decir, a saber que la alternativa es que PP y PSOE se vayan pasando la cuchara para meter en el cartón. Claro, Pedro González nunca se hizo esa reflexión. Fraga, uno de los padres de la Constitución, tampoco se hizo nunca esa reflexión. Estaba ahí en Galicia, venía Fidel Castro y se ponía con él a jugar al dominó. Entonces es interesante también, porque nosotros nos acordamos del Estado cuando vienen las tragedias. Por eso estamos aquí hablando de esto. Igual que Rejón se acuerda del Estado cuando vienen las tragedias, ¿no? Cuando viene la tragedia. Resulta que ahora no te pueden meter en la cárcel sin pruebas. Antes él tenía el relato de que sí, las denuncias falsas no existen y si a ti te denuncian vas para adelante y te pasas 2 días en el calabozo. Ahora él pues recula viendo esto. Bueno, más allá de eso, yo creo que es interesante aprovechar esa fuerza civil, es decir, esa fuerza de que la gente es capaz de organizarse al margen de no esperar una respuesta. Y cuando no esperas nada, pues muchas veces no tienes nada. Es decir, pues el ejército no viene porque vamos nosotros a ir para adelante con las escobas, con todo y a hacer comunidad, porque las personas tienen un sentido comunitario, quieras que no. No tanto identitario, pero comunitario seguro. Por eso la gente le acepta más lo que pasa en el pueblo de al lado que lo que pasa mejor al otro lado del mundo. Y no por falta de empatía, sino por una cuestión de comunidad y de sentido común. No tiene nada que ver con el nacionalismo o con los localismos malentendidos que a veces hacen estos caciques de aldea y demás que intentan exaltar las pasiones, ¿no? Yo soy de aquí, yo soy de allá, pero la gente pasó Valencia, pero si en vez de en Valencia pasa en Cádiz o pasa en Lugo, yo creo que se movilizaría esa gente. Hay un tema, Hermenegildo, que me interesa tu opinión. Yo soy, o sea, obviamente a mí también me gusta ver que la gente despierta, ¿no? Intenta ayudar. Pero el caos que se vio también, porque el caos también se vio por parte de la sociedad civil. O sea, puede haber muy buenas intenciones, pero a lo mejor lo que se evidenció es una sociedad civil débil.
precisamente por el estatismo obsceno al que estamos acostumbrados, ¿no? Hay buena intención, pero esa buena intención se convierte en una situación quizás un poco caótica, porque en el fondo no estás acostumbrado, esperas que intervenga el Estado. Y el Estado no quiere que haya una sociedad civil fuerte, porque una sociedad civil fuerte es un contrapeso natural al Estado. Para mí, la sociedad civil tiene que ser independiente financieramente del Estado, si no, no es sociedad civil, si no es Estado, es un tentáculo más, ¿no? Entonces, claro, con todo el orgullo que yo siento, que me emociona mucho ver a toda la gente ayudando, pero también se han visto escenas de caos, problemas de coordinación, porque a lo mejor no sabemos como sociedad civil, porque el Estado no quiere que sepamos, a lo mejor. Bueno, yo creo que, o sea, comparto parte de lo que dices y otra parte no estoy tan de acuerdo. A mí sí me parece que una sociedad civil es más fuerte cuando hay un ejercicio mayor de libertad. Es decir, tú miras un país que podría ser paradigmático en cuanto a esa sociedad civil fuerte y esa asunción de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, que es Suiza. En Suiza, cada ciudadano vive con un fusil en su casa para defender los suyos y en un momento determinado resulta necesario. No existe sanidad pública, sino que hay una red de seguros privados, y entonces la gente pues, tiene cubiertas sus necesidades de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva y mucho más barata que en España, porque hay una red de seguros sanitarios que así lo hace. Digamos los países donde hay un índice de libertad, ¿no? De que publica el Economist todos los años un índice de libertad, y generalmente los países más prósperos son aquellos donde la libertad individual es más amplia. Estados Unidos es un país más próspero que España porque hay una libertad de emprendimiento que en España no existe, o porque no existen las tablas burocráticas, y quien ha vivido en Estados Unidos, he tenido la suerte de vivir 3 años en el sur profundo de Estados Unidos, en Houston, veías que todas las semanas se organizaban reuniones o funciones benéficas de lo más variopinto, desde los que defendían la selva tropical de no sé qué hasta decir, era una sociedad civil muy boyante donde la gente pues, se aglutinaba en torno a intereses compartidos de una manera espontánea. Eso en España, ¿por qué no ocurre? Por 2 razones. Una, porque hay una esperanza y además aquí entramos a lo mejor en un terreno un poquito más pantanoso, ¿no? Pero la tradición calvinista tiene más empuje en cuanto a la libertad individual, y en cambio los países que han tenido una tradición católica pues han tendido a ver la riqueza y la generación de la riqueza como prácticamente un trasunto del propio Satanás, cuando en absoluto es así. Pero lo que sí ha habido siempre es la tendencia a esperarlo todo del Estado. España es un país donde durante mucho tiempo, y sigue ocurriendo, los padres le dicen a sus hijos que preparen oposiciones porque así tienen seguro un puesto de trabajo. Entonces, es decir, un país donde, frente a lo que ocurre, lo que yo he visto que ocurre en Sudamérica, donde todo el mundo, al que puede, monta rápidamente un timbiriche, tú te vas al Alto en Bolivia y aquello es mercado libre, no, o sea, es que es la delicia de cualquier liberal o de cualquier capitalista ver cómo se produce el intercambio de bienes y servicios con una espontaneidad y con una libertad sin interferencia ninguna del Estado. Y en ese sentido, lo que ha ocurrido en Argentina es muy paradigmático, es decir, es la prueba de que alguien que es contrario al Estado asume las riendas del Estado para desmantelar ese Estado. Y lo que hemos visto es cómo el triunfo de la política en Argentina ha llevado a tener tasas de inflación de 2 y de 3 dígitos. Que eso, yo no sé si alguien ha vivido en un entorno de inflación, pero suponer que todos los días cuando fueras al Mercadona, los precios de un día para otro se multiplicaran por 1.5. Eso es lo que había en Argentina antes de que llegara Javier Milei. Cuando resulta que lo que se hace es reducir el tamaño del Estado, desmantelar instituciones que son absolutamente inservibles, donde sí se hace mucha política, pero no se hace ningún servicio al ciudadano y no se impulsa la libertad, lo que tenemos el resultado es que hay una rebelión mayoritaria de una gente que está harta y que decide desmantelar esa estructura del Estado. ¿A quién le interesa que exista el Estado? A los que siguen viviendo del Estado.
¿A quién le interesa que se mantenga esta estructura? A los que no tienen alternativa en la vida civil, porque nadie los contrataría en una empresa. Edu, tú eres el valenciano de la mesa, o sea que cierras antes de pasar las preguntas del público. Vale, gracias, Edu. Sí, un par de comentarios a todos. A ver, con Pedro estoy muy de acuerdo en lo que comenta de la sociedad civil y me alegro que lo comentes lo del COVID y lo de que no se puede enterrar a nuestros muertos. Yo lo recuerdo siempre que puedo porque a la gente parece que se le olvida, entonces siempre que tengo la oportunidad me gusta recordarlo. En la Comunidad Valenciana, donde soy, no se podía y bueno, fue algo que me parece muy grave. Y sí que es verdad que estoy completamente de acuerdo que se ve una diferencia muy grande en la sociedad civil en aquel caso y ahora, como ahora sí que se ha movilizado. ¿El por qué? Lo he intentado pensar estos últimos días. Yo creo que es porque con el COVID la gente tenía miedo de verdad, era algo que se mantenía, que estaba por ahí, que no tenía muy claro qué era. Igual compraban el relato del miedo, mientras que esto pues piensan que es una situación de un momento momentánea que no se tiene necesariamente por qué repetir y no ven el miedo con ir a ayudar. No lo tengo muy claro, pero simplemente alguna de las hipótesis que tengo, que encantado ahora de hablar contigo y ver por qué crees que se ha dado este cambio de un momento a otro. Y por eso no estoy tan de acuerdo con Roberto con que la gente aprendió después del COVID. Yo creo que la gente no aprendió, simplemente pues ahora habrá condiciones distintas, pero yo la gente después del COVID no le vi decir, pues sí, hicimos mal permitiendo esto, pues sí, no tendríamos que haber hecho esto, tendríamos que habernos movilizado más, tendríamos que haber puesto más resistencia. No lo vi, ojalá haberlo visto, simplemente ahora pues una nueva sociedad civil se está moviendo, o los jóvenes, porque es verdad que gran parte del voluntariado son jóvenes, igual son simplemente distintos tipos de población lo que vemos ahora de lo que vemos antes, gente que estuvo perjudicada durante el COVID, igual ellos sí que son los que han aprendido, pero no tengo claro que todo el mundo haya aprendido. Después, a ver, Pedro, con tu definición de polis haces una petición de principios y todo lo que hacemos para los demás, para alguien que no sea de forma autista, para uno mismo, ya es polis, pues vale, entonces todo es polis, pero la cosa es, lo hago porque lo hago a fuerza de ley, lo hago porque hay una ley detrás obligándome, o lo hago voluntariamente porque quiero ayudar a los demás. Ahí es donde está la cosa. Entonces, si lo hago voluntariamente, no porque hay una ley detrás amenazándome para hacerlo, debería hacerlo también en casos donde todo el resto de acciones mías fueran voluntarias. Por lo tanto, esperaría continuar a ver la sociedad civil movilizándose, aun cuando no hubiera estado un estado bastante más reducido. Y no hay que olvidar eso, que la intervención estatal genera una mayor asunción de riesgos. Cuando tenemos un estado, pues muchas de las cosas que comentábamos, pues decimos, no, esto ya lo solucionará el Estado, ¿no? Como comentaba Hermenegildo, nos olvidamos, esperamos que venga alguien a ayudarnos y no tiene que ver. Y yo, por lo que decías tú, Edu, sí que he visto mucho movimiento de la sociedad civil y sí que es verdad que si el Estado fuera menor, por una cosa que en economía llamamos el efecto desplazamiento, ¿no? Que cuando hay intervención estatal en un mercado, esto afecta tanto a la oferta como a la demanda. Es decir, si hay intervención estatal en la seguridad, pues o no tiene sentido que haya agencias privadas para cubrir eso, o hay menos agencias de seguros, o los seguros no cubren eso pensando que ya lo va a hacer el Estado. ¿Para qué voy a cubrirme con un seguro X o Y si ya pienso que el Estado me lo va a cubrir igualmente? No debería tener mucho sentido. Entonces, creo que de no haber Estado o el Estado estar fuera de estas funciones, veríamos que el mercado sí que nos proveería muchas de estas cosas, porque al final son cosas que la gente necesita, y si no, pues yo creo que también es mercado, o si no lo quieres ver mercado, movimiento voluntario, el de la gente moviéndose para ayudarse, que ha sido algo, no sé si decir bonito, es que al final queda feo decir bonito, pero sí que es verdad que es algo que tú lo ves, tú lo vives, y yo que he estado allí ayudando lo que he podido, es brutal ver la cantidad de gente que está ahí, que se vuelca, que cuando saben que vas, te dicen, oye, por favor, envía esto, y por favor, te hago un bizum, compra lo que sea, ya me cuentas en lo que ayudas, o te pregunta cómo está la gente, cómo todo. O sea, sí que he visto que la gente se ha volcado para ayudar en este caso, y también noto que hay una gran radicalización de mucha gente que este le ha servido para despertar y decir, oye, que me roban todos los años más de la mitad de lo que gano para que luego, cuando lo necesito, tiene que venir alguien de Burgos, que, sin problema con la gente de Burgos, pero tiene que venir alguien de Burgos a salvarme porque quien se supone que lo tiene que hacer no está ahí. Pues yo creo que de nuevo, esto ha ayudado a mucha gente a abrir los ojos y a darse cuenta que al final prácticamente solo el pueblo salva al pueblo, o de forma voluntaria nos podemos salvar de forma mucho más eficiente que a través del Estado. Bueno, pues vamos a acabar aquí la ronda y ya pasamos a preguntas, pero bueno, antes solo decir, Pedro, liberalismo... liberalismo hago notar que Edu Blasco acaba de decir solo el pueblo salva al pueblo. Liberalismo y comunidad... Hago notar que ninguno de la mesa se ha metido con las consultoras. Liberalismo y comunidad no tienen por qué estar enfrentadas, pero preguntas, comentarios, etcétera. ¿Quién quiere...?
A ver. Paco seguro. Mira, este lleva en la muñeca una cosa que se pone a la Virgen del Pilar. Y has visto que ha estado en ausencia todo el rato del tema de las parroquias. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, porque es un tema muy importante, de mucha actualidad. No sé, yo tengo apuntado varias ideas, porque se han hecho muchas cosas, y desde que sucedió, pues yo me he ido replanteando cosas, y está feo decirlo a lo mejor aquí, pero es que yo he confirmado mucho más todo lo que pensaba de antes, y aquí he visto un verdadero ejemplo de lo que es el Estado. ¿Por qué? Por muchos motivos. O sea, de manera muy general, yo lo que he visto aquí es que ha habido un ejemplo perfecto de lo que es el Estado y de lo que es el mercado. Pues estamos hablando de sociedad civil, bueno, pues la manera de gente que fueron para allá, yo veo el mercado, eso es el mercado, y eso es lo que los libertarios decimos. El mercado al final es el que regula la sociedad y el que coordina la sociedad. Y por otro lado, lo que veo es que no es una cuestión de intenciones o de intención política. O sea, yo estoy convencido de que, aun con las mejores intenciones, los resultados o la respuesta al suceso hubiese sido bastante similar. ¿Por qué? Porque es una cuestión de cómo, o sea, de los incentivos que tiene el Estado y de cómo vice completamente el comportamiento tanto de la sociedad como de los trabajadores, de los funcionarios. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de intencionalidad política. El ejemplo está en que ya leía en un artículo en El Mundo hace 3 o 4 días que ya se abrió una ventanilla en un ayuntamiento para la gente que recibiera una subvención. Bueno, era un absoluto desastre esa ventanilla, era un absoluto desastre. O sea, personas que habían perdido absolutamente todo desde las 6 de la mañana intentando coger un número, que al final se acababan los números digitales porque se cayó el sistema, porque vete por saber el sistema que tiene en ese ayuntamiento, con números en papeles a mano, tenían que ir al día siguiente, era un absoluto desastre. Y esas medidas fueron con las mejores intenciones, porque son a todo pasado, ya después de, o en plena discusión política. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de intenciones, yo creo que es una cuestión, bueno, es andar en los conceptos que ha soltado Edu, que es que es una cuestión de la mera existencia del Estado. Y yo, cuando en mi entorno veo que todavía hay gente que se plantea, o sea, que a lo mejor son así liberales o más o menos como una cualidad del Estado, digo, pues que ¿cómo no eres todavía, o sea, cómo no rechazas absolutamente con este ejemplo la idea del Estado? Pero bueno, quería decir esto aquí y de nuevo a ver mi intervención. Muy bien, más comentarios por parte del público. Bueno, gracias por la ponencia, muy interesantes todas. Creo que analizando lo que habéis dicho, la principal diferencia entre la parte más liberal y la parte más conservadora podría ser que unos creen que la parte más liberal entiende que el fallo es ontológico del Estado, es un fallo que el Estado siempre va a fallar por la propia existencia del Estado o por el Estado en sí, y los conservadores creen que tiene más que ver con los valores morales que hay a la cabeza de ese Estado. Más allá de diferencias terminológicas, si le llamamos polis, le llamamos mercado, le llamamos sociedad civil, ¿podríais desarrollar un poco estos dos temas? Muy bien. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Sí, Pedro? El rey no falló. Y ese alcalde que mandó a los chavales a las 9 de la mañana no falló. Entonces, es verdad, y yo creo, o sea, por reconocer la parte de verdad del argumento en el que un Estado tan inmenso diluye la responsabilidad. Y eso es un problema. No hay rendición de cuentas, ¿vale? No, nadie carga con el peso moral de la decisión. Como bien decía el compañero que ha intervenido en primer lugar, el mercado tiende a asignar costes mucho más rápido. Claro, un abogado que firme mal una cosa
igual paga 1 millón de euros por firmar mal y por escribir mal. El auditor que firma unas cuentas y que no son tal, cumple con una responsabilidad. La Confederación Hidrográfica del Júcar, por dejar de mandar mails durante las 2 horas y media críticas, mandó 214. El último que mandó, antes del de 1.600 metros cúbicos, decía que el caudal estaba en 28 metros segundo. Pasó 2 horas y media sin mandar mails, porque la Charo estaría haciendo lo que fuese, y a las 6:15, 1.680 metros por segundo. Claro, digo, el mercado, un sistema de asignación más claro de responsabilidades, hubiera solucionado mejor si se lo encargas a una empresa y le dices, oye, y como no me lo des hora a hora, te empuro, pues seguramente eso hubiera funcionado mejor. Pero yo quiero irme al fondo, que es un poco lo que estabas preguntando tú, el segundo, que es, ¿cuál es el cogollo? O sea, el cogollo en el que estamos ahora metidos en el Estado liberal moderno occidental, desde que el mundo se vuelve mucho más robusto, es que tenemos una infinidad de instituciones que podrían funcionar perfectamente si quienes ocupan esos puestos de responsabilidad actuaran según los principios aristocráticos, que son los principios liberales. Os recuerdo que los liberales no creen en la democracia. Creen, digo, que la idea de democracia liberal... Demasiado, sí. Bueno, yo no, pero hay demasiados. Perdona, o sea, estoy haciendo un poco el meme, pero sabéis que la democracia liberal, la democracia aristocrática, la democracia que merece la pena, es una en la que haya gente que se crea de verdad que está a unos principios más elevados, en donde haya periodistas que crean que la verdad importa, en donde crean que los académicos crean, por lo menos fraccionalmente, que lo que están haciendo se trata de acercarse de manera dialógica a la verdad. Pero es un sistema que requiere de la moral, al final. Entonces, mi problema es que en el COVID, en el conflicto de Ucrania, en una infinidad de cuestiones, en un mundo incrementalmente más peligroso, lo que estamos descubriendo es que nos hemos puesto muy gordos. Estamos obesos, porque hemos vivido 60 años de hiperseguridad. Y entonces, de repente, empiezan a llegar cada vez... Y ojo, y España, que tenía una tensión permanente con la violencia política, que era ETA. Claro, es que si las sociedades no se electrizan con según qué riesgos, acaban cayendo en la idea de, bueno, vuelva usted mañana, Larra. Oiga, yo pongo el sello y marcho para casa y tomo un café. Que estamos de puente. Ojo, nadie ha valorado tampoco políticamente el impacto que tenía si la peña estaba de puente. Porque era viernes. Y la gente, en la administración pública, a mediodía, marchan todos para casa. Pero digo, como cualquier ser humano, no nos equivoquemos. Y es verdad, y vuelvo a repetir. Y la gran empresa, igual. Tampoco caigamos en la mitología de que las grandes corporaciones son máquinas de eficiencia, porque no es verdad. Están chupando de la manguera de los fondos europeos, joder. Mira, eso no tienes ninguna razón. Te voy a decir por qué. Porque yo voy a Mercadona y está abierto... No, el Mercadona sí, y Zara también. Perdona, me estás hablando de las grandes empresas. Iberdrola ha funcionado perfectamente. La red de distribución se ha restablecido de una manera mucho más eficiente que si lo hubiera hecho el Estado. O sea, no vengamos con demagogia primero, porque los impuestos que sustentan a los políticos los pagan esas empresas y quienes trabajan en esas empresas, porque el Estado no genera ninguna riqueza. El Estado, si acaso, destruye riqueza, porque te trae recursos eficientes para destinarlos a actividades muy poco eficientes. Y te aseguro que no hay un solo ejemplo de avance de la humanidad que se le deba al Estado. Siempre ha sido descubrimiento por la iniciativa privada, es por el mercado. La democracia perfecta existe en el mercado. Si un empresario lo hace mal, yo dejo de comprar en su tienda. Si lo hace bien, yo compro su tienda. Y nadie me pone una pistola para tener que utilizar los servicios de ese empresario o los servicios de ese abogado o los servicios de ese consultor. El mercado es la democracia perfecta. ¿Qué ocurre con los políticos? Que no se quieren someter a ese test de la democracia perfecta, porque saben que no podrían competir. Si yo pongo una empresa estatal a competir con una empresa privada y la empresa estatal le quito las subvenciones, esa empresa estatal cierra.
El ejemplo sería Televisión Española. Si Televisión Española no tiene subvenciones, Televisión Española estaría cerrada. Si Telemadrid no tuviera subvenciones, Telemadrid estaría cerrada. Por mucho que hagan blasón en la Comunidad de Madrid del liberalismo. Porque consejos vendo que para mí no tengo. Edu. No, es una pregunta muy puntual, que has dicho que es que no me ha quedado muy claro. Has dicho que viernes porque estaban de puente, esto pasó el martes por la noche, eso no me ha quedado claro a qué te referías con qué es exactamente lo del viernes, porque hasta el viernes que tenían el puente tenían margen para haber hecho algo. O sea, que decir que puede ser, pero simplemente eso no lo he entendido. Te lo contesto. Sí. ¿Ya está? Sí, no, bueno, luego un comentario, pero solo eso porque no lo he entendido, entonces que fue un martes. No hay comentario porque hay una pregunta. no, bueno. Y ya se nos quedan 7 minutos. Pedro, ¿quieres contestar? Contesto a los Un dos. minuto. Muy rápido. Las grandes, o sea, yo lo que digo aquí en este foro de manera hostil hacia la audiencia, porque creo que es necesario decirlo, Hermenegildo, es que Zara provee, es una empresa, yo la entiendo, es una empresa, y además tiene dueño. Y Mercadona, Juan Roch, también tiene dueño. Y con ello está mi corazón y mi apoyo. Ahora, hay otro tipo de gran empresa que tiene el mismo nombre, empresa, que diré que no es exactamente una empresa. Es una máquina de facturar pliegos de la administración pública. Y sus mayores clientes son los políticos. Hermenegildo, fíjate. No es Zara vendiendo camisetas. ¿Qué empresa del IBEX 35 está en ese...? No voy a decir... O sea, no, di un nombre. Yo he dicho nombres, tú di un nombre. Telefónica. Telefónica... O sea... ¿Telefónica vive de los pliegos públicos? Bueno, vale. Vamos a intentar... No, vamos a dejarlo a la pregunta al público. No, que quedan 6 minutos. No. Discutimos luego con vosotros delante. Venga, que queremos escucharos. Tenía las dos posturas por echar un capote a Pedro. Gracias. Un poco de empatía. Vale, suponiendo ese único Estado que con esa moral, esa gente a cargo del Estado y que nos ayudara a llegar donde en principio no llegaría la sociedad civil, claro, ¿cómo alinear esos incentivos para que se comporten de la manera en la que sí sean eficaces y eficientes? Y que no eso, ellos mismos, digamos que dejaran de regirse por esas normas y depender de su moral. Porque a lo mejor unos sí son los buenos y se comportan así, pero en cuanto se vayan esos y vengan otros, entonces, a lo mejor podríamos estar de acuerdo con esa postura, pero entonces estamos supeditados a los que están ahí en ese momento. Y cuando se vayan, estamos vendidos otra vez. Entonces, ¿cómo alinear esos incentivos? Porque durante todo vuestro coloquio, en todo el rato yo venía, es un tema de incentivos, es un tema de incentivos. Y claro, la parte privada de la sociedad civil, por una responsabilidad y por tu propiedad privada y por proteger como tus derechos inherentes por ser humano, tu vida, tu proyecto y tu propiedad privada tienes unos incentivos. No hace falta que venga nadie a despertarte, el ministerio de desperta ahora, que tú te levantes por la mañana con esa motivación. Pues cerrando la pregunta, ¿cómo perpetuar esos incentivos para que emular el comportamiento de los incentivos de la sociedad civil, como el Estado puede hacerlo? Porque yo estoy de acuerdo en decir, venga, ha habido alcaldes que a esa escala sí se han comportado, ha respondido, vale, pero eso es una parte del Estado. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio pagamos 6 meses de nuestro trabajo como para luego justificarlo solo por unos alcaldes que están muy cercanos de la sociedad civil a ver si respondan? Entonces, bueno, Hay una cosa que en relación a la estructura de incentivos y al diseño también del Estado, pero bueno, claro, si la dinámica política es perversa, que obviamente sí lo es, pues a lo mejor el diseño puede cometer el diseño va defectuoso, ¿no? Porque al final hay una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada, ¿no? O sea, los políticos anuncian cosas pero desean otras. Pero Hermenegildo tuvo un punto muy interesante, aunque ha defendido lo privado, como es característico en su persona, pero sí tuvo un punto en relación a la administración muy interesante, que es la unidad militar de emergencias tendría que responder ante lo que es una emergencia, sin recibir ninguna orden. Eso se puede poner negro sobre blanco. Y eso es una medida técnica, tecnocrática, porque se supone que son los especialistas en la gestión de emergencias,
y no tendría por qué, en el fondo, sufrir de un procedimiento administrativo en N cantidad de pasos, ¿no? Pero el punto es que no se hace. Y no se hace por varias razones, que tienen que ver probablemente con que los políticos quieren evitar responsabilidades. Y la mejor manera de escapar de la responsabilidad es entrampar administrativamente una cuestión. Engavetarla, ¿no? Como dicen del otro lado del charco, ¿no? Pues engavetas y entrampas y diluyes responsabilidad. Pero bueno, ahí la asignación de responsabilidades ni siquiera iría al político. Sería una cuestión administrativa y estrictamente tecnocrática, ¿no? No, y además, si hubiera responsabilidad patrimonial de la administración, la pagarías con tus impuestos. Pero yo creo que el Estado tiene un incentivo político, sobre todo. Es decir, en las crisis tiende a afianzarse. Recordamos cuando el COVID salió un general de la Guardia Civil todo entorchado diciendo: nosotros trabajamos para perseguir las opiniones contrarias al gobierno. En esta crisis, ¿qué es lo primero que hicieron? Blindar Radio Televisión Española y confirmar al jefe de la Policía Nacional. Entonces, al final, la sociedad civil es la que valora también la catadura moral de sus políticos, pero también de sus convecinos. Hace 2 jueves está Pablo Iglesias diciendo: hoy tenemos concierto en la sala Garibaldi, en la Taberna Garibaldi con la cena y con Una obra de teatro. Sí, y le decía: tío, coge una paga y vete para Valencia, déjate de concierto. Entonces, creo que también existe, ¿no? Y el incentivo, pues yo soy de la opinión de que si en el COVID se hubiera colgado a Fernando Simón, por ejemplo, de la Plaza Mayor, Plumao o lo que sea, a lo mejor la reacción aquí hubiera sido más rápida y más eficiente. Sí, Pedro. Sí. Edu, O sea, cierra Edu, ¿no? Sí. Vale, entonces voy a intentar ir muy rápido. Foucault, la sociedad de medicalización. Edu, ¿por qué en el COVID nuestra respuesta fue más atenuada? Yo creo que porque hay, en una crisis sanitaria, hay una... validar un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, la sociedad medicalizada, el hospital, el psiquiátrico, ya lo sabéis, el colegio, induce al control y a ver una bata blanca y a decir: aquí está pasando algo y tengo miedo, ¿no? La autonomía moral de las personas, que es para mí fundamental, porque en esa autonomía moral hay una verdad fundamental, en la sociedad medicalizada se atenúa con mucha fuerza. Y eso el poder lo sabe y hay que estar muy atentos al poder. Más en una sociedad llana como esta. Nosotros vivimos en una sociedad española, si es que existe la sociedad española, pero España no tiene nervios liberales, como otro tipo de sociedades. Vosotros sois un buen ejemplo de un nervio liberal, pero sabéis que sois muy minoritarios. Y aquí no hay Eton, no hay Oxford, o sea, hay unas ausencias. Antes, años había otro tipo de instituciones para la reacción, ¿no? Y la remoralización del campo civil, ¿no? Pues había unos cuerpos religiosos muy intensos, había gente que incluso decía: oye, nosotros podemos inventar una síntesis propia para vivir en el siglo XX, el carlismo. Y decía: no sé si el carlismo es liberal o no es liberal, pero no era estatista. Decía: oye, la costumbre, los pueblos. Anxo Bastos diría: pues ni tan mal, ¿no? O sea, vamos a autorregularnos, ¿no? Aquí vivimos todos en una aldea y sabemos todos el lugar que ocupamos y no nos hace falta tanta abstracción y tanta conversación. Yo no soy carlista, pero no me parece una idea irrazonable viendo lo que ha pasado en La Dana, ¿no? Milei, que decía antes en Hermenegildo, la gran virtud de Milei es que está produciendo una revolución de manera incruenta y de manera democrática. Eso sí es novedoso Milei, pero es muy novedoso y muy virtuoso que esa profundidad del cambio se esté produciendo en Latinoamérica de manera incruenta. Y eso hay que celebrarlo también mucho, ¿eh? Es decir, que no haya que dar un golpe de mano militar para provocar según qué cambios, implica que vamos a mejor. Digo, por no cerrar esto con el pesimismo, que para mí también es una cierta obsesión no cerrar las cosas desde el pesimismo. Hay para mí un riesgo que los liberales y los libertarios deberían anticipar en el Estado capitalista autoritario. Y eso, Hermenegildo, es un poco lo que intento decir. McKinsey colaboró en los sistemas de supervisión facial para dominar a la minoría uigur en China. El capitalismo o las empresas pueden colaborar con el Estado autoritario. Ojo, cuidado a validar de manera crítica cualquier cosa que haga una empresa. Acabo ya. Eso, acabo ya. Y la pregunta que me decía aquí el colega, ¿de qué manera? Pues
a veces con violencia. Yo creo, como dijo aquí el colega, a veces hay que quemar cosas porque si el Estado no te tiene miedo y... Antígona, tío. Antígona. La ley de la... Vale, la ley de la ciudad de puta madre. Pero yo tengo el derecho. No tengo el derecho. No, es que tengo una cosa más importante que el derecho. Tengo el deber moral de enterrar a mi hermano. Y me vais a matar. Y me vais a poder llevar a la cárcel. Y vais a poder hacer lo que queráis conmigo. Pero yo tengo que enterrar a mi hermano. Y como eso no lo dijo según quién, el Estado se viene arriba. El Estado, los políticos, quien sea, las empresas también, ¿eh? A las empresas a veces hay que quemarles cosas también. O sea, yo esto lo digo como sindicalista asturiano. No, pero lo que quiero decir es que yo sí creo que hay que reaccionar más. Y los libertarios reaccionan. Quiero decir, o sea, todos tenemos que reaccionar más respecto del impulso moral, porque el impulso moral libertario es necesario para la vida en común, digna. O sea, es importante que haya personas como Hermenegildo, como Edu, como Javi, no, Roberto, como Roberto, coño. Como Roberto, que estén dispuestos a morir por la libertad. Y yo como conservador necesito que en mi polis, que en mi comunidad moral, haya gente que dé la voz y grite cuando vea que la libertad está en peligro. Porque al final, los conservadores necesitamos a los liberales necesitan a los conservadores, para no olvidarse de que al final estamos de acuerdo en lo sustancial. 1 minuto para Hermenegildo y 2 para él. Si no hubiera estado, las compañías que citas no tendrían nadie con local. Igual que si no hubiera políticos, no habría corrupción, no habría delito de puesto y no habría esa desaparición de los recursos públicos. Edu. Vale, un par de apuntes. Antes, cuando he dicho lo de solo el pueblo salva al pueblo, Hermenegildo por debajo me ha dicho el pueblo no existe. Sí, el pueblo no tiene existencia ontológica, igual que el mercado tampoco, solo por hacer la puntita esta, que es una metonimia, que cuando hablo del pueblo, los individuos descentralizados de forma espontánea salvan al pueblo. Bueno, es una metonimia. Es una metonimia para economizar el lenguaje, para no decir todo lo demás, pero bueno, solo porque me lo ha dicho por lo bajito y se me queda el este de vale, es verdad, voy a apuntarlo. Después, lo que proponía Hermenegildo, y a él también le ha gustado, yo no tengo tan claro que la UME pueda responder cuando ellos determinen que es una emergencia y estar por ahí paseándose, porque entonces van a pensar que todo es una emergencia y vamos a tener a los militares por las calles a todas horas haciendo lo que quieran y sin ningún tipo de rendición de cuentas después, ¿no? O sea, yo eso no lo tengo tan claro. A posteriori, claro. Sí, a posteriori todos nos hemos olvidado y ya estaremos en el siguiente problema. Lo mismo que tú has resumado. Entonces tú haces una declaración responsable y si tú incumples, o como si estás en una comunidad de propietarios, sí. A ti te controlan a posteriori, pero tú no tienes inicialmente, yo no tengo que pedir permiso al presidente de la comunidad de propietarios de mi casa para pintar las paredes, etcétera. O sea, tú lo haces a posteriori. Bueno, yo no tengo tanta confianza en la rendición de cuentas a posteriori de parte del Estado como la que tiene Hermenegildo, no me para nada. Vale. Porque también tengo cero. Pero bueno, a mí no me gustaría ver de nuevo a los militares por ahí dando vueltas. Y una cosa que ha dicho Hermenegildo, que ahí sí que estoy completamente de acuerdo, que el mercado es más democrático que la política, porque al final algo muy claro, ¿no? O sea, yo tengo 1.000 euros y otra persona tiene 500. Si queremos comprar bienes que valen 400, al final la persona que tiene 1000 puede comprarlo el primero antes que yo, el segundo también, el tercero ya ahí tiene el problema. O sea, él se lleva 2, yo me llevo 1, vale. Pero con votos, si tú tienes una coalición de 1000 votos y yo de 500 votos, siempre vas a ganar, siempre vas a imponer tu voluntad. Y eso es lo que pasa en España para muchos que no estamos de acuerdo con el Estado ni con las políticas y somos simplemente rehenes de coaliciones superiores que nos ponen sus votos siempre que quieran. Y un apunte final a algo que ha dicho Pedro, que dice que los conservadores necesitamos a los liberales y a los libertarios, mejor, y los libertarios a los conservadores, pues algo que sí que he pensado, porque, bueno, no tanto que lo haya pensado, pero he reflexionado mucho cuando he visto a la gente que se iba a ayudar a Valencia de forma voluntaria y he visto tanta gente que no pintaba nada en el sentido de, oye, que de nuevo, tú eres de Burgos, ¿qué haces aquí ayudando? Y es gente que lo hacía por ese sentimiento patriótico y eso sí que es algo que me ha hecho dudar de si no tuviéramos una nación o no tuviéramos algo común,
la gente tendría este sentimiento de querer venir a ayudar. Seguramente sí, se formarían otras cosas, es decir, antes de la existencia de los estados ya había comunidades, costumbres, tradiciones, tal. No sé cuán apegados estaban los unos a los otros, es algo que me gustaría ahora verlo más, pero sí que es una cosa que yo he pensado. Yo cuando veía a alguien en Valencia ayudar y de nuevo esta persona era de Burgos, le decía gracias tal por venir a ayudar, y me dice no, gracias de nada, si yo también estoy en esta metido. Y digo, ostras, o sea, que ese sentimiento por lo menos sí que lo he visto mucho en gente que se siente esa hermandad de sus hermanos de Valencia, la gente de Valencia que igual no ha pisado Valencia en su vida, pero siente esa responsabilidad de ir a ayudar, que sí que es algo interesante que he visto estos días y sobre el que estoy todavía pensando. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sí, bueno, pero ¿cuántos hay? Las misiones cristianas. Tipo cristiano, pero... Eres un crack, cabrón. Un poco de teatro. Hacer un poco de teatro. Esto ya me conocen más, de que hago mucho teatro. Eres el hermano de Gonzalo. Bueno, Gonzalo es mi hermano. Pero yo no sabía que tampoco. ¿No sabes o qué? No, yo no sabía que eres el hermano de Gonzalo Altozano, claro. Bueno, que digo que él es mi hermano.